La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Cómo le fue en la semana? ¿Cómo le ha ido en su comunión con Dios? ¿Hemos estado deleitándonos en su presencia? ¿Hemos buscado el rostro del Señor como Jesús? Porque eso es lo que Él anhela, que aprendamos a buscar el rostro de Dios, imitando el ejemplo. ¿Y por qué no? También siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Velad y orad. Acompáñeme por favor a Mateo 26, vamos a leer versículos 39 al 41. Mateo 26 del 39 al 41. Yo estoy convencido de que el Señor en estos tiempos nos está llamando a buscar su rostro. Que hoy más que nunca debemos de postrarnos delante de Él, reconocer su grandeza, depender de su presencia, poner delante de nuestro Señor cada una de nuestras necesidades y todo lo que está aconteciendo en este mundo, porque los días son malos, la maldad se está multiplicando y nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, el poder ser luz y el estar participando del ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo para que la voluntad de Dios que es hecha en los cielos se manifieste también aquí en la tierra. Estamos seguros que el Señor desea que como iglesia podamos tener un despertar espiritual. Y mire lo que dice Mateo 26 del 39 al 41. Y dice la Escritura: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a orar para que Dios hable a través de esta palabra a nuestra vida. ¿Me acompaña? Y te damos gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros. Y el día de hoy tu Espíritu Santo desea impulsarnos a que busquemos tu rostro de una manera perseverante. Queremos aprender a orar como Jesús. Queremos buscarte de continuo todos los días de nuestra vida. Orar sin cesar. Permite que esta virtud se pueda incluir en nuestro hábito de oración. Que podamos pelear la buena batalla de la fe. Que aprendamos a usar nuestras armas espirituales que nos has dado. Que no nos callemos. Que a pesar de las circunstancias busquemos clamar a ti día y noche. Gracias porque tú estás aquí y hablarás a nuestro corazón y dará fruto de vida a esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesucristo se encontraba en el huerto de Getsemaní. Había ido ahí, como en otras ocasiones, a buscar el rostro del Padre. Eran momentos difíciles. Su alma se encontraba en angustia. En algunas versiones aparece que Jesús le decía a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque lo que iba a acontecer no era nada fácil. Dar su vida por toda la humanidad. Él sabía que había venido y sabía lo que iba a acontecer. Y en ese momento él se encontraba ahí en el huerto de Getsemaní en una lucha interior entre hacer su voluntad o la voluntad del Padre. Por eso le decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Cuando terminó de orar, fue hacia donde estaban sus discípulos. Y dice en el versículo 40 que ¿cómo los halló?
orando, velando, intercediendo, peleando la buena batalla de la fe. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Sus discípulos estaban durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? En ese momento le reclamó, le reprochó. Este pasaje nos muestra al menos dos cosas. Número uno, que en los momentos más difíciles de nuestra vida podemos caer en el peligro de dormirnos espiritualmente y dejar de orar. Esto pues muestra una actitud de falta de esfuerzo y de perseverancia. Yo no sé, pero a veces pienso que Pedro era mexicano. ¿Se ha dado cuenta que, por ejemplo, la selección mexicana juega como nunca y mete goles, pero usted lo ha dicho, pierde como siempre? ¿Por qué vamos bien y al final pareciera que nos desinflamos? Que ya no damos el último jalón, que en los momentos críticos nos apachurramos y nos dejamos vencer y nos mete el enemigo todos los goles y perdemos el partido de nuestra vida. ¿Por qué? Yo a veces pienso que Pedro era mexicano porque él se durmió en sus laureles. A lo mejor él decía, pues ya todo está hecho. Al ratito Jesús sube a la cruz y va a decir, consumado es. ¿Para qué me esfuerzo? Número dos, en este pasaje también encontramos que en la oración lo más importante para Jesús es la actitud del corazón, como veíamos la semana pasada. Y que esta la manifiesto con mi capacidad de dedicarle tiempo a estar en la presencia de Dios. Porque de eso está hablando Jesús y les recrimina. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hermano Jorge, ¿a Jesús le interesa el tiempo que pase buscando la presencia del Padre? Pues al parecer sí. Les decía a sus discípulos, ¿cómo es posible? Solamente oramos una hora y no pudiste. No pudiste velar conmigo y acompañarme en estos momentos difíciles. A la oración hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle esfuerzo y perseverancia. Por eso le dijo a sus discípulos en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lamentablemente muchos de nosotros nos quedamos, pues el Señor conoce mi condición, que somos hombres, que somos carne, y la carne es débil. Y entonces yo soy un cristiano, pues débil. Y tú me conoces así, y me amas y me recibes. Como diciendo, no hay problema, está bien. Y no está bien, porque el Señor sabe que cuando nosotros dejamos de orar, corremos mayor peligro de caer en las tentaciones del mal. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros dejamos de orar, lo que estamos haciendo es abrirle puertas al enemigo para que pueda manifestarse en nuestra vida, para que tome control y autoridad. Por eso hoy más que nunca es importante que pongamos atención al consejo de Jesús. Velad y orad. Dile a tu compañero si se está durmiendo, vela y ora. Vela y ora. Ese es el llamado de Jesús. ¿Y qué significa velar? Velar es permanecer despierto durante el tiempo que se destina a dormir. O sea, en vez de dormir, voy a estar despierto, con el ojo de chícharo, al tanto de lo que está pasando. Custodiar con esmero, vigilar para proteger, para que no venga el enemigo
y siembre una semilla mala en nuestra viña, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro corazón. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ¿qué hace usted en ocasiones cuando tiene mucho trabajo? Usted tiene demasiado trabajo en la oficina. Algunos se lo llevan a casa, ¿sí o no? Y continúan trabajando ahí. ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano, bájela. Otros dicen, pues me levanto en la madrugada y me voy, mi amor, prepárame unas enchiladas para el camino. Porque quiere disponer más tiempo para sacar su trabajo. ¿Y cuántos a lo mejor se acuestan muy noche e inclusive han pasado en vela trabajando? A ver, levante la mano. Mire qué trabajadores. ¿Y por qué lo hace? Porque considera de vital importancia su trabajo. Porque usted dice, esto es importante, porque si no, no comen mis chavitos. ¿Y qué cree? Si usted y yo le dedicáramos la misma importancia a buscar la presencia de Dios, usted no tendría que esforzarse tanto. Usted no tendría que pelear en sus propias fuerzas. Y el Señor añadiría todas las demás cosas, porque dice la Escritura, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo os vendrá por añadidura. Pero si buscamos la presencia de Dios primeramente, si le damos esa importancia de velar, de permanecer, de buscar su rostro, de estar despiertos continuamente. En una ocasión Jesús enseñó una parábola que habla precisamente de la necesidad de orar y no desmayar. Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 8. También les refirió Jesús una parábola. ¿Y qué dice ahí? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire esta historia. Aparece una mujer viuda que tenía una necesidad real. No dice cuál era su necesidad. Posiblemente le estaban quitando su heredad. Alguna injusticia estaba viviendo. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Fue ante el juez, ante aquel que tiene la autoridad de poder resolver el problema. Nada más que este juez era un juez injusto. Y al principio no quería atenderla. ¿Qué fue lo que hizo esta viuda? Empezó a presentarse delante del juez continuamente. Hazme justicia de mi adversario. Llegó el momento en que el juez injusto dijo, a ver, voy a atender a esta mujer. No sea de que venga de continuo y pues es una gran molestia. Esto era lo que pensaba el juez injusto. ¿Sabe que nosotros en Dios no tenemos un juez injusto? Él es el juez justo sobre toda la creación. Él es benévolo, aún con los ingratos. Y si usted fuera infiel, Él permanece fiel en su amor hacia usted y hacia mí.
Tenemos un Dios bueno que se complace en bendecirnos y en suplir cada una de nuestras necesidades. ¿Cómo no nos acercaremos al juez de toda la tierra y derramaremos nuestro corazón ante Él sabiendo que no le causamos ninguna molestia, sino que Él ama el que usted y yo dependamos de Él, le busquemos continuamente? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que le pidamos? Si algo estoy convencido es que Dios desea bendecirnos. Dile a tu hermano, Dios desea bendecirte. Dios desea bendecirte. Esa es la voluntad de Dios. Pero para que se nos haga justicia, para que podamos salir adelante de cualquier problema que se esté presentando en nuestra vida, tenemos que presentarnos ante el juez. Tenemos que ir ante su presencia y decirle: Señor, hazme justicia de mi adversario. Y sabe, aquí aparecen dos preguntas para nosotros. Allí en el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Para poder recibir la respuesta de Dios, Él está esperando que usted y yo estemos comprometidos con esa respuesta. Porque muchas veces Dios desea bendecirnos, pero a veces por nuestra falta de diligencia en buscar su rostro, en estar clamando a Él día y noche, podemos estar retrasando las bendiciones de Dios. Y no es que Dios no nos quiera bendecir, es que nosotros mismos no buscamos su rostro. Por eso nos invita aquí en el versículo 1. Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios está esperando que usted y yo oremos siempre. Y orar siempre es hacerlo en todo tiempo y en todo momento, en toda situación o circunstancia. Haga frío, haga calor, esté de buenas, esté de malas, me duela aquí o no me duela, esté contento o no esté contento. Realmente el tipo de oración que voy a levantar delante de Dios, pues sí tiene una influencia de mi estado anímico. Porque si estoy alegre, canto alabanzas. Si estoy triste, pues a lo mejor es el Señor que me está guiando al arrepentimiento y me pongo a cuentas con Él. Pero hay que buscar a Dios en todo tiempo. Y después dice aquí sobre la necesidad de no desmayar. Y no desmayar se refiere a no perder el valor, el coraje, a no desfallecer, a no perder el ánimo, a no decir: pero ¿para qué le echo ganas? Si mira cómo está la situación. ¿Cuántos cristianos desfallecen y dejan de buscar la presencia de Dios porque piensan que la condición de nuestro país o de su vida no va a cambiar? Y no se dan cuenta lo que Dios ha puesto en nuestras manos, la capacidad de manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra a través de la oración. Y poder heredar todas sus promesas. En ocasiones desfallecemos y dejamos de orar. Hay personas que yo he escuchado que dicen: pues es que yo ya se lo entregué al Señor, por eso dejé de orar. No sé si usted lo ha escuchado. Y bueno, ¿y dónde dice que dejes de orar? Pues es que ya me cansé, ya se lo entregué. Es un pretexto para no seguir clamando. ¿Hasta cuándo tengo que clamar? Pues hasta que escuches la voz de Dios y obtengas una respuesta. Pero cuando venga esa respuesta, a lo mejor
se pudiera aplicar esta tercera pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Dios a tu vida, ¿estarás esperando todavía sus promesas? ¿Estarás aguardando su presencia? ¿Estarás velando? O a lo mejor nos va a encontrar como aquellas vírgenes que no se prepararon y el Señor les cerró la puerta porque no había aceite en sus lámparas, porque no hubo una perseverancia y la poca luz que había en ellas se apagó. ¿Hasta cuándo entonces debemos de clamar a Dios? Hasta que escuchemos sus respuestas. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, acompáñeme por favor, Primera de Tesalonicenses 5:17. Vamos a leerlo todos juntos, para que nos caiga el 20 a todos, a ver, al mismo tiempo. Dice, orad sin cesar. 3 palabras muy sencillas. Orad sin cesar. Sin cesar. Perseverando, velando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el entendimiento y en el espíritu. Porque de no hacerlo, pues esto trae graves consecuencias en nosotros. Vamos a ver un ejemplo de un rey que no pudo perseverar y no pudo obtener la victoria completa en su vida. Abra la escritura, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 19. Segunda de Reyes 13, del 14 al 19. Comenta la escritura. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Ponga atención en esto. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Dios y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. Qué pasaje tan interesante. ¿Sabe usted que actualmente hay muchos problemas en Siria? Hay guerras, hay persecución contra los cristianos. Yo creo que si el rey Joás hubiera golpeado con las saetas más veces en tierra, ahorita no se tendrían esos problemas, porque pues no quedaría ningún sirio. Suena feo, pero fíjese cómo las consecuencias de no perseverar, ir más allá de nuestro entendimiento y de nuestras fuerzas, en hacer la voluntad de Dios, pues tarde o temprano tiene un fruto. Hay una manifestación, y manifestaciones que no son de una semana a otra o para el siguiente mes,
pueden pasar años, inclusive cientos de años. ¿Qué nos dice esta historia? Dice la Escritura en el versículo 14 que Eliseo, ese profeta de Dios, varón de Dios, en quien había una doble porción del Espíritu Santo, un varón cuya palabra no la dejaba caer en tierra nuestro Señor. Todo lo que decía Eliseo se cumplía. Él representaba la voz de Dios. Nada más que dice aquí la Escritura que Eliseo enfermó de la enfermedad de que murió. Todos tarde o temprano, por mucha presencia de Dios, por mucha unción, vamos a partir de este mundo, porque así lo tiene Dios destinado. Lo importante es qué hacemos cuando estamos en vida. Y bueno, sé que muchas cosas que no nos agradan, Dios las va a permitir en nuestra vida. Hay una voluntad infinita, sabia y superior que va más allá de nuestro entendimiento. Yo no sé si este Eliseo oró por su enfermedad. No lo dice la Escritura. Pero lo que sí sé es que lo que Dios ha determinado, nadie lo puede cambiar, por mucha oración que se haga. Ponga atención en lo que le estoy diciendo. Hay cosas que no podemos cambiar. Y no porque no las podamos cambiar significa que Dios no sea Dios o que no desee bendecirnos. Yo no puedo orar y decirle, Señor, pues es que viva 500 años. Si no vivo 500 años, pues entonces tú no eres Dios. A veces me encuentro que hay personas que están orando por su familiar, tiene 94 años. Y el pobre ya quiere irse a la presencia de Dios. Ya están orando, vamos a orar por un milagro, por una sanidad. Y me pregunto, ¿están orando conforme a la voluntad de Dios? Porque toda oración que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, pues no la va a responder Él. También sé y he aprendido que mientras Dios no diga que no oremos por algo en específico, debemos de insistir hasta obtener respuesta y que se manifieste el Señor Dios Todopoderoso. Si Dios no me ha dicho que no ore por algo, tú ora. Tú ora. Hay cosas en la palabra de Dios que nos dice por lo que no debemos de orar. Pero si no está en la palabra, ora al Señor y preséntate delante de Él. En este pasaje se describe que el pueblo de Siria se había levantado contra Israel. Ellos eran de los enemigos más terribles que tuvo que enfrentar el ejército de Israel. Y de la misma manera, nosotros como hijos de Dios debemos de saber que estamos en medio de una batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y esto lo declara el apóstol Pablo cuando escribe en Efesios 6 del 10 al 14. Acompáñenme. Efesios 6 del 10 al 14. Ahorita vamos a regresar a Segunda de Reyes. Deje una marca ahí, por favor. Efesios 6 del 10 al 14 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
El apóstol Pablo nos invita a actuar como soldados, como parte de las huestes del ejército de Dios. Usted y yo somos soldados de Jesucristo. Usted y yo, juntamente con los ángeles, estamos para poder pelear las batallas del Señor. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si usted tiene problemas en el trabajo, no es con el jefe. Si usted tiene problemas en casa, no es con el cónyuge, no es con los hijos. Si usted tiene problemas en la vida, acuérdese, hay un mundo espiritual. Y nosotros tenemos la posibilidad de manifestarnos en este mundo físico y en ese mundo espiritual. Así como podemos adorar a Dios, que es espíritu, y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad, pues tenemos la posibilidad de utilizar las armas espirituales que Dios nos ha dado, las cuales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, somos del ejército de Dios. Somos llamados a librar una batalla espiritual. El apóstol Pedro, sabiendo esto, escribió en 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Otra vez nos habla de perseverar, de buscar el rostro de Dios. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un adversario y no es la suegra. Es el enemigo, Satanás, la serpiente antigua. Y usted y yo somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y las batallas en contra de las tinieblas se celebran en oración. Cuando usted y yo oramos, estamos entrando al campo de batalla espiritual de Dios. En ese momento, usted debe de tener conciencia que estamos enfrentándonos ante huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero las armas de nuestra milicia son más poderosas, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mire, volvamos al pasaje de Segunda de Reyes 13, del 15 al 17. Segunda de Reyes 13, del 15 al 17. Y le dijo Eliseo al rey Joás: toma un arco y unas saetas. Una pausa. En pocas palabras le dice: ¿tienes una batalla? Toma tus armas. Toma tus armas. Y continúa. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Las manos de Eliseo sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo, oró Eliseo: saeta de salvación de Dios y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. El profeta Eliseo, quien representaba la voz de Dios, le dijo al rey Joás: toma tus armas de batalla. Y entonces él tomó un arco y unas saetas. Hermano, usted cuando está en batalla, cuando las cosas alrededor de su vida no pintan bien, ¿está tomando sus armas espirituales? ¿Está haciendo uso de ellas? Y dice aquí la Escritura que le dijo también Eliseo: abre la ventana que da al oriente y tira. Siria quedaba al oriente de Israel.
¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Lo que pasa es de que cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios y tomamos conciencia que la batalla se libra usando las armas espirituales que Dios nos da, el Espíritu Santo nos va a guiar a que las usemos de tal manera que tenga dirección nuestra oración y dé en el blanco y produzca ese propósito por el cual se está intercediendo. El profeta Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. En el momento en que el rey Joás tiró la saeta, era como si Dios mismo estuviera guiando esa saeta. Esa saeta llevaba la unción, el poder de Dios. Y Eliseo oró diciendo: saeta de salvación de Dios, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos, proclamando victoria. ¿Sabe que el enemigo muchas veces lanza dardos de fuego? Saetas también. Palabras, pensamientos, acciones, para que usted y yo seamos inducidos a caer. Y nosotros, teniendo la posibilidad de utilizar las saetas que Dios nos da y atensar el arco y tirarlo en el nombre de Jesús, y me refiero a las oraciones como saetas, me refiero a oraciones basadas en la voluntad de Dios, en su palabra, en el poder del Espíritu Santo, no lo hacemos. No lo hacemos. Cuando nosotros oramos, nuestras oraciones son como saetas en las manos de Dios. Cuando oramos, es la voz de Dios manifestándose en el mundo espiritual para que su voluntad se manifieste en el mundo natural. Y a través del uso de nuestras armas espirituales en oración, es como usted y yo debemos de enfrentar al enemigo que nos asedia, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si oramos en la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo, nuestras oraciones tendrán la dirección correcta para dar en el blanco y producir el efecto deseado. Ahora, si leemos en el versículo 18, ahí en 2 de Reyes 13, a partir del versículo 18, dice: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo, se cansó. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Por qué te conformas con ganar unas cuantas batallas si puedes ganar toda la guerra? ¿Por qué te conformas en orar 1, 2 o 3 veces por alguna necesidad, por alguna situación que estés viviendo, y de repente te desinflas y no perseveras? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué hay esa falta de visión para darnos cuenta que Dios desea darnos victoria, pero que necesitamos velar y perseverar, permanecer las veces que sea necesario, el tiempo que sea necesario? ¿Cuántas veces ha velado toda una noche? ¿Cuántas veces le ha dedicado el tiempo a estar en la presencia de Dios hasta obtener victoria? Porque nos quejamos mucho de cómo está la situación, de que no nos alcanza, de que no cambia el esposo, no cambia la esposa, no cambian los hijos, del calor, del frío, del sueño, de todo nos quejamos. ¿Y qué hemos hecho para que cambie la situación? ¿Por qué no nos levantamos y usamos las armas espirituales que Dios nos da? ¿Por qué no empezamos a hacer que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra?
A lo mejor porque estamos cansados o porque nos falta visión. Dios desea que usted y yo vivamos en victoria. Él desea que el enemigo sea herido y derrotado por completo en su vida. No podemos permitirnos que de repente ahí surja una sanguijuela así espiritual chiquita que nos siga chupando y no nos damos cuenta. Y todo porque no fuimos contundentes en nuestra pelea. El problema es que nosotros a veces no comprendemos esto. Dios nos hace el llamado a orar, a perseverar, a no desmayar hasta que obtengamos victoria. En ocasiones no basta orar una vez, o 2, o 3 veces por una intención. Existen situaciones que requieren 5, 6 o más golpes, más acción. Existen intenciones que a lo mejor requieren días, semanas, meses o inclusive años. Debemos de orar a Dios hasta que el enemigo, aquello que se opone a su felicidad, a su bendición, sea derrotado en su totalidad. Estamos en este mundo. El enemigo es el príncipe de la potestad del aire. Estamos en territorio enemigo. Usted y yo representamos la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. No podemos callarnos. Si usted tiene, por ejemplo, problemas en el trabajo y su empleo corre peligro, ore hasta que cambie la situación. Si hay enfermedad en su vida o en la vida de algún familiar, ore hasta que pueda recibir sanidad. Y si tiene un familiar que se resiste a la palabra de Dios, ore hasta que el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, lo deje libre. Pero hay que orar. El enemigo no desea que usted y yo desarrollemos una vida de oración. Él tratará por todos los medios de hurtar, matar y destruir nuestra vida de oración. El diablo no tiene temor de cristianos que se congregan cada domingo. Él tiene temor de aquellos que se levantan en oración como soldados de Jesucristo, que luchan con esas armas que Dios le ha dado, que saben que Dios está con ellos y que es más fuerte el que está con ellos que el que está en el mundo. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho ahí en 2 de Crónicas 32:8, donde se afirma, 2 de Crónicas 32:8. Lea conmigo, desde donde dice: con nosotros está el Dios nuestro para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. ¿Usted tiene esa confianza? Dios está con nosotros. Ten confianza. Dios ya nos ha dado victoria en el nombre de Jesucristo. El nombre de Cristo tiene ese poder. Pero eso no significa que el enemigo no intente a toda costa de que usted y yo no levantemos nuestra voz a Dios, no escuchemos la voz de Dios y que no obedezcamos la voz de Dios. Eso es lo que va a intentar. Mire, déjeme comentarle algo que me sucedió hace tiempo. En una ocasión yo estaba orando, estaba intercediendo por una situación en específico. Eran como la 1 de la mañana. Y mientras yo estaba orando, en ese momento percibí como algo cayó encima de mí. Escuché un sonido, ¡oh!, y cayó algo encima de mí. Me inmovilizó, me cerró la boca. Yo ya no podía clamar. Y para mis pulgas, empecé a reprender en mi mente: en el nombre de Jesús, te sujetas y te vas. Te vas en el nombre de Jesús. Y me vas a dejar seguir orando. Estuve aquí en mi mente librando una batalla.
Después de un momento, percibí cómo se abrió mi boca y empecé a orar en el Espíritu. Después de un rato de estar orando en el Espíritu, esa cosa se quitó de encima de mí y pude moverme. Uno diría, pues es que el enemigo ataca cuando tú estás en pecado y le das autoridad. Pues fíjate que he aprendido que el enemigo ataca a los que más buscan la presencia de Dios, porque es a los que trata de destruir, trata de derribarlos. A esos sí les teme Satanás. Y el enemigo quiere cerrarte tu boca. Quiere cerrar tu boca para que tú no ores y no sean lanzadas esas saetas, para que la gloria de Dios se manifieste. Y muchas veces lo hace tentándonos, seduciéndonos, poniendo tropiezos. Pues es que yo no oro porque no recibo respuesta de Dios y estoy desanimado. Y como flan, ¿verdad? Así que lo sacas del congelador y se deshace todo. Pues es que estoy cansado. Tengo un sueño. Pero al rato tengo un hambre, ¿verdad? O porque tengo mucho trabajo y pues no tengo tiempo de buscar a Dios. O porque estoy enojado, estoy triste. O ay, este dolor aquí, ay, no me permite. ¿Cómo quieres que me postre si no puedo? El enemigo buscará maneras de distraernos. Esa televisión, ese internet, las redes sociales. Hay personas que estoy seguro que le invierten horas cada día y pudieran estar buscando la presencia de Dios. El día de hoy el Señor nos hace un llamado a orar y a no desmayar, a perseverar, a que no permitas que el enemigo cierre tu boca. No permitas que el enemigo cierre tu boca. Dice Santiago 5, versículo 7. Acompáñeme, por favor, Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esto nos habla de perseverar. ¿Quiere usted recibir la lluvia temprana y tardía? ¿Quiere que se manifieste fruto de bendición en su vida? Pues hay que aguardar delante de la presencia de Dios con paciencia, velando en todo tiempo. El apóstol Pablo, él conocía este principio y sabía que el enemigo trataba de distraerlo y de desanimarlo en esa tarea, en esa encomienda que tenemos. En 2 de Corintios 12, del 7 al 9, escribe, 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Mire lo que él vivía. A lo mejor usted se identifica con el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo estaba viviendo una batalla personal. Dice la Escritura que Dios había autorizado el que se manifestase un mensajero de Satanás en la carne de Pablo.
para que lo esté abofeteando. Y digo que Dios lo autorizó porque Pablo oró 3 veces al Señor y le dijo: Señor, pues quítalo de mí, quítalo de mí. Sin embargo, el Señor en su soberanía le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando eres débil es cuando empiezas a ser más fuerte. Cuando reconoces tu condición de carne, es cuando vas a desarrollar tu espiritualidad. Es cuando el Espíritu Santo va a poder fluir en tu vida con mayor poder. Satanás estaba ahí como un aguijón en la vida del apóstol Pablo. No sabemos si era alguna obra de la carne, algún hábito, como dice Gálatas 5, o a lo mejor era parte de su carácter, la ira, el enojo. Eso son ejemplos de obra de la carne, obras de la carne. Y a veces el enemigo trata de distraernos. Pero a mí me gusta mucho la actitud del apóstol Pablo, porque dice: ¿saben qué? Pues por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, yo te voy a seguir buscando. Tú eres mi esperanza, tú eres mi fortaleza. Yo voy a estar firme delante de ti, peleando la buena batalla de la fe, porque eso hemos sido llamados. Uno pudiera pensar: pues es que tuvo ahí un fracaso. Dios no le respondió, Dios no hizo lo que él pidió. ¿Y dónde dice que Dios tiene que hacer lo que nosotros le digamos? Y no porque Dios no conteste nuestra oración o nos diga: pues te aguantas en ese estado. Es que he orado por mi esposo. Pues te aguantas. ¿Para qué lo escoges pues? ¿De quién es la culpa? Y lo importante es perseverar, mantenernos firmes. En la Biblia podemos encontrar ejemplos de muchos varones que nos enseñan esta cualidad de permanencia. Usted seguramente ha de recordar a el padre de la fe, al patriarca Abraham. ¿Se acuerda cuando Dios se presentó delante de él y le dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendecidas en él todas las naciones de la tierra? Y entonces le declara que se iba a dirigir hacia Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Empezó a interceder. ¿Cuántas veces? Muchas. Señor, ¿y acaso destruirás al justo con el injusto? Bueno, si hubiere 40, 30, 20, 10. Estuvo intercediendo, estuvo perseverando. Le faltó un poquito, que hubiera dicho 1. Ahí estaba Lot y se salva Sodoma y Gomorra. Pero si eso hubiera pasado, no quedaría de ejemplo entonces para nuestros tiempos de lo que le acontece a una sociedad corrupta. Y le digo, hermano, nuestra sociedad se está corrompiendo. Cada vez se está siendo más corrupta nuestra sociedad. Y eso habla de que el fin se acerca. Eso habla de que los tiempos son los finales. Y es cuando más debemos de estar en oración, velando, para que seamos hallados delante de Él, buscando su rostro. Yo creo que se ha de acordar del profeta Daniel, cuando él por 21 días estuvo en ayuno y estuvo clamando por su pueblo, hasta que se presenta el ángel y le dice: varón muy amado,
Desde el primer momento en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras aquí estoy. Pero el príncipe de Persia se me opuso. Durante ese tiempo de 21 días que estuvo Daniel orando, había una batalla espiritual. Hay batalla en los cielos cuando nosotros oramos para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Debemos de despertar, hermanos. Vuelve a mover a tu hermano otra vez. Debemos de despertar espiritualmente y no dormirnos, no quedarnos dormidos como los discípulos. Yo veo el ejemplo de Daniel, cómo estuvo perseverando ahí. Y vamos a ver un ejemplo. Este sí lo vamos a buscar en la Escritura. Acompáñenme por favor a Josué 6, versículo del 1 al 4. Josué 6, versículo del 1 al 4. Josué, el sucesor de Moisés, tenía como misión conquistar la tierra prometida. Él era un guerrero. Él es la figura de un guerrero, de un cristiano guerrero. Es la figura de nuestro Señor Jesucristo también. ¿Sabe que Jesucristo está intercediendo por nosotros? ¿Ese es su ministerio actualmente? Ay, que no tiene otra cosa que hacer. Es lo más importante. ¿Quién sabe cuántas veces Dios nos ha librado a usted y a mí por la oración de Jesús? Y la misericordia de Dios se sigue extendiendo y está permitiendo que estos días se alarguen para que muchos más se salven por la oración de Jesús. Pues bueno, ahí estaba Josué. Y dice la Escritura en Josué 6, del 1 al 4. Ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba? Bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Dios dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Ahí está la victoria. Imagínese esta escena. Ahí se encontraba Jericó, la primer ciudad que iban a conquistar, su primer promesa, la tierra prometida, sus bendiciones. Pero ¿cómo se encontraban esas bendiciones? Encerradas, amuralladas. Y dice aquí que bien cerradas. ¿Alguna vez has sentido que las bendiciones de Dios se le han cerrado? Que pareciera que Dios o los cielos se han cerrado para bendecirle, que como que las cosas no fluyen, como que no se dan. Pues así se encontraba Jericó. Lo que estamos aquí hablando, hay que discernirlo espiritualmente. Estamos leyendo de una batalla física, pero una batalla que es figura y sombra de las batallas espirituales que libramos nosotros en oración. Cuando Dios le dijo a Josué: mira, lo que vas a hacer es esto, esta es la estrategia espiritual. Vas a rodear la ciudad y vas a dar una vuelta a la ciudad. Vas a rodear la ciudad y vas a dar una vuelta. ¿Y ya con eso tengo la victoria? No. Acuérdate que estamos hablando de perseverancia, de permanecer, de pelear, de golpear varias veces. Pues vas a dar
Durante 6 días, una vuelta. Durante 6 días. Déjeme decirle un testimonio. Cuando estábamos en el local de Musas, había personas alrededor que no les gustaba que la iglesia de Jesucristo estuviese ahí. Un día amaneció el portón bañado con sangre y varias gallinas descabezadas ahí enfrente de la puerta. Empezamos a limpiar todo, no nos preocupamos porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, pero me fui caminando por toda la banqueta porque había restos de sangre y la sangre daba vuelta a toda la manzana y regresaba al punto de origen. Es una estrategia que también el enemigo sabe. Cuando tú tienes un problema o hay una promesa que hay que heredar, debes de rodearla en oración y atacarla por todos los puntos posibles. No es nada más orar y tocar a la puerta para que se te abra. Rodea todo el muro. Ve cuáles son los puntos débiles y ora en específico para que se abra brecha ahí y puedas tomar la ciudad. Le dijo el Señor a Josué: el 7º día voy a querer que te esfuerces más. Ya estuviste clamando a Dios, sonido de bocina, alrededor de la ciudad de Jericó. Pero ahora el 7º día vas a dar 6 vueltas. ¿Tantas? Sí. Ese 7º día la estrategia dice que vas a orar 6 veces. Pero si Daniel nada más oraba 3 veces al día. O sea, ¿quieres que ore a las 5 de la mañana, a las 8, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche? Si es necesario, sí. ¿Quieres tener victoria? Eso es lo que está representando este pasaje. Ese compromiso de ir hasta donde Dios te dice que vayas para que tengas victoria. Y después de que dieron 13 vueltas, el último día clamaron a gran voz. Clamaron y se regocijaron. Y usted sabe la historia. Los muros de Jericó cayeron. Cayeron y entraron de frente y tomaron la ciudad. Ahí se vio la poderosa mano de Dios. Hermanos, si usted y yo aprendemos a buscar el rostro y nos damos cuenta que somos sus soldados y que debemos de utilizar la oración como esa arma poderosa para que la gloria de Dios se manifieste, no solamente será bendecido usted, sino todos los que le rodean. Las cosas empezarán a cambiar en esta tierra, pero necesitamos despertar y darnos cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios es especialista para abrir puertas, para hacer que los muros caigan. Mire, última cita, acompáñeme por favor. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 8. Dice la Escritura: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Quiere hacer suya esta promesa? Levantémonos en oración. Velemos y oremos como el Señor Jesucristo nos lo pide. No nos quedemos dormidos. Hagamos a un lado todas las artimañas que el enemigo está poniendo delante de nosotros para desviarnos, para que usted y yo no cumplamos nuestro propósito.
No permita que el enemigo cierre su boca. Busquemos el rostro de Dios. Comprendamos que somos llamados a traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Que somos soldados de Jesucristo y que Dios nos ha dado armas espirituales poderosas para que podamos vivir en victoria y no nos conformemos con una victoria. Conformémonos con que el Señor Jesucristo gane y se establezca su reino aquí en la tierra. ¿Usted desea participar de este compromiso? Yo le invito a que se ponga de pie entonces. Si usted se da cuenta a lo largo de estas semanas, Dios nos está llamando a que busquemos su rostro, sobre todo en estos tiempos de oscuridad. Hoy es un día muy triste, el día de mañana también, porque pareciera que las tinieblas avanzan. Y Dios no quiere que usted y yo estemos apáticos, mucho menos que participemos de las obras de las tinieblas, sino que las reprendamos. Es que le voy a dar un dulce a los niños con un versículo. No, usted de esa manera lo que está haciendo es seguir induciendo a que los niños pidan. Tiran el versículo y se llevan el dulce. Mejor oremos. Metámonos en nuestro cuarto, en nuestro aposento. Hagamos tabernáculo de reunión, porque esta batalla no se pelea con dulces, se pelea en oración. Y así son todas las batallas en nuestra vida. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y levante sus manos al cielo, en esa señal de reconocer que el día de hoy el Señor ha hablado a nuestro corazón y que nos presentamos delante de Él con el único propósito de que Dios nos despierte, que no nos quedemos dormidos. Padre, aquí estamos, tu iglesia. Aquí estamos, Señor, en los momentos más angustiosos. Estamos buscando tu rostro. En estos días que son malos, queremos aprender a clamar a ti y a buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y fuerzas. Vivifícanos, Señor, que esta palabra cobre vida en nosotros, que en el nombre de Jesús podamos levantarnos de ese sueño espiritual y que podamos estar intercediendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, orando sin cesar, velando, aguardando, protegiendo, cuidando la heredad que tú nos has dado. Padre, ponemos delante de ti nuestra vida. Quita todo espíritu de sueño. Reprende, Señor, toda estrategia del enemigo que quiera que cerremos nuestra boca. En el nombre de Jesús declaramos que te pertenecemos, que somos tuyos, que estamos bajo tu abrigo, bajo tu protección, y que el enemigo no tiene parte ni suerte en medio de nosotros. Derrama, Señor, ese espíritu de oración, que podamos ser intercesores, que podamos ponernos en la brecha, que podamos estar peleando, Señor, y que cada una de las saetas que salgan de nuestros labios puedan dar en el blanco para que tu gloria se manifieste aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, porque tú traes un despertar espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que abras tu boca. Abre tu boca y empieza a orar en el Espíritu. Empieza a orar en el Espíritu. El Espíritu Santo desea ayudarte con gemidos indecibles. Él desea apoyarte porque Él sabe que hay debilidad en nosotros. Fluye, fluye.
Deja que el Espíritu Santo te llene. Deja que el Espíritu Santo ore a través de ti al Padre. Usha barrabara nahairi birikiri niyu kush mahairi niyi. Saira barrabara nahairi birikiri niyu. Urri birikira barrabara nahairi birikiri niyu kushu. Si birikira barrabara nahaira barrabara kashku. Padre Santo, levántanos, 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 Señor. Levántanos, que sea sacudido de nosotros toda pereza, que sea sacudida de nosotros toda inconstancia, que en el nombre de Jesús sean abiertos nuestros ojos. Pon colirium en nosotros para que podamos ver, para que podamos entender. Te necesitamos, Señor. Ven, ven el día de hoy y produce en nosotros ese querer y ese hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre, porque yo sé que tú lo haces, porque el día de hoy se está abriendo una puerta, Señor, en nuestras vidas, en lo personal y como iglesia. Gracias, Padre, porque aun cuando conoces nuestra condición de que tenemos poca fuerza, podemos declarar que somos fuertes en ti. Somos fuertes en ti. Diga el débil: fuerte soy. Somos fuertes en ti, Señor, y vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Y no nos vamos a amedrentar por lo que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas. En ti somos más que vencedores y te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar a que se acerque a una persona y empiece a orar por él. Empiece a orar en el Espíritu y deje que el Espíritu Santo le vaya guiando, y después levanta su voz en el entendimiento y bendígale, bendígale, y va a orar por aquello que pudiera estar trayendo angustia, tristeza en el corazón de su hermano. El Espíritu Santo le va a revelar su necesidad. Ore y declare victoria, interceda por él, porque para eso es la oración, para que podamos orar unos por otros, para que podamos levantarnos unos a otros, para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de tu hermano. Bendícele, bendícele, bendícele. Declara fortaleza, declara llenura del Espíritu Santo, declara gozo, declara paz sobre su vida, porque esto es lo que Dios desea derramar, porque no estamos pidiendo algo que vaya contrario a su voluntad, porque Él dice en su palabra: amado, yo deseo bendecirte en todo, así como prospera tu alma. Gracias, gracias, Señor, porque tu bendición es la que nos enriquece. Gracias porque tú estás supliendo necesidades, porque tú estás contestando, porque tú, Señor, estarás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias por la salud, gracias por la sanidad, gracias por la victoria en el trabajo. Gracias porque tú inclinas nuestro corazón a que te busquemos más. Gracias porque tú tomas control de nuestra vida matrimonial, de nuestros hijos. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos y nos regocijamos en tu presencia. Te bendecimos, oh Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Abrimos nuestra boca para confesar tu palabra. Abrimos nuestra boca, Señor, para declarar tu grandeza y tus virtudes y las manifestaciones de tu poder en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Shibirikira barrabara kashku kushibirikiri biribiri. Sabarrabara nahaira. Yo le voy a pedir ahora que todos levantemos nuestra voz, pero así como el pueblo de Israel cuando conquistó a Jericó, que clamó a gran voz, y vamos a orar por nuestro país, por este México, por estos días, por lo que está aconteciendo. Vamos a orar conforme a la palabra de Dios. Yo sé que en tu mente Dios ha depositado sus verdades. Confiesa la palabra de Dios y declara que el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, poder y autoridad, y que las tinieblas no tienen parte ni suerte con nuestra nación. Levanta tu voz, que sea un clamor,
Padre Santo, y en el nombre de Jesucristo estamos orando para que tu gloria se manifieste en medio de nuestra nación. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú reprendas toda obra de las tinieblas que se ha gestado en esta nación, todo culto a la muerte, todo culto a la muerte, que en el nombre de Jesús cese, que vaya a menos. Guarda, Padre, a nuestra población, guarda a los niños, Padre, a todos los inocentes que son sacrificados en estos días, a todos los que son pasados por fuego. Padre, perdónanos y permite que sea tu luz resplandeciendo, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de juicio y de justicia, que haya salvación en esta nación, que las autoridades, Señor, definan el que estas actividades cesan en el nombre de Jesús. Llévalas a menos, Padre, cada año, que en el nombre de Jesús menos gente salga. Y si es posible, aún utiliza el clima para que sea de estorbo, para que no se lleven a cabo estas festividades. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús envíes a tu Espíritu Santo y levanta a tu iglesia, para que podamos estar orando, para que podamos estar intercediendo, para levantar clamor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque sabemos que tú nos escuchas desde los cielos, que tú nos oyes y que tú obrarás mucho más allá de lo que entendemos y comprendemos. Te bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, gracias te damos. Respire profundamente, exhale. Hermano, la paz de Dios sea con usted. Que tenga una semana llena de victoria en la presencia de Dios. Dios le bendice.